10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el episodio de las tentaciones de Jesús, este año en la versión de San Lucas. Jesús es aquel que vence la tentación. Allí en el desierto, donde Israel fue vencido en múltiples ocasiones, Jesús triunfa. Y triunfando deja claro cuál es su posición delante del maligno. En la vida pública del Señor se le acusará más de una vez de actuar en el nombre de Belcebú, del enemigo, y por eso tener el poder para expulsar los demonios. Pero Jesús deja claro desde el principio de su ministerio que, al contrario, Él se pone delante de Dios y contra las insidias del enemigo. Las tentaciones de Jesús son pues una recapitulación de toda tentación humana, son también una recapitulación de toda la historia de Israel. Son aquella prueba de que es posible vencer la tentación, no con nuestras propias fuerzas, sino porque Él ha vencido y en Él podemos vencer. Dicho esto, quisiera revisar algunos elementos importantes del Evangelio de Lucas. Vamos leyendo versículo por versículo. En Lucas 4.1, en la introducción del pasaje ya nos encuadra en algo súper importante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en estos días y al final sintió hambre. El inicio de las tentaciones nos da pues los elementos esenciales e importantes que nos enseñan cómo Jesús respondió a la tentación. En primer lugar, se une el evento de la tentación con el que lo precede del bautismo. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Pleres pneumatos agiu. Está repleto del Espíritu Santo. El adjetivo pleres del verbo plero significa pleno, completo, está colmado del Espíritu. No es una casualidad que Lucas mencione en el mismo versículo 1 dos veces el Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo regresa del Jordán y es el Espíritu el que lo conduce al desierto. El Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto para tener esta experiencia de Dios, pero también para librar esta batalla contra el mal de la que Él saldrá definitivo vencedor. No hay otro modo de enfrentar la batalla decisiva de la vida y resultar victorioso que con la presencia del Espíritu en nosotros. Y por eso tenemos que hacernos la pregunta esencial, ¿no? ¿Qué me llena? ¿Qué abunda en mi corazón, ¿no? Recordábamos el domingo pasado, de lo que está lleno el corazón habla la boca. ¿Qué abunda en mi corazón? ¿Qué me llena? Porque dependiendo de lo que me llene podré enfrentar esta batalla o no. ¿Qué o quién me conduce? La siguiente pregunta. Jesús puede vencer la tentación porque es conducido por el Espíritu. Su camino está guiado por la voluntad del Padre que, lleno del Espíritu Santo, le permite actuar como debe actuar. Y luego el Señor Jesús es llevado al desierto para esta batalla. El desierto es un lugar teológico para el pueblo de Israel. Es un lugar, sí, duro, de dificultad, de problemas, pero también es aquel lugar en el que el pueblo se enamora de Dios, conoce la ley, tiene la experiencia de la trascendencia divina, recibe la revelación, y también aquel lugar donde el pueblo experimenta la providencia de Dios, que no lo abandona, que lo alimenta, que le ayuda. Y sin embargo es un lugar donde también el pueblo ha sido vencido por el demonio en más de una ocasión, tentando a Dios, pues lo abandona en diversas ocasiones, tal vez siendo el episodio más icónico aquel de Masá y Meribá, ¿no? Entonces el pueblo de Israel pierde en el desierto la batalla contra el tentador y ahí Jesús vence. Entonces, para vencer la tentación es necesario ser conducidos por el Espíritu Santo y ser llenados por Él, pero también tener esta experiencia de desierto, de silencio, de oración de Dios. Esta Cuaresma para todos tiene que ser una experiencia de desierto, una experiencia de huir un poco del ruido incesante y encuadrarnos en el desierto que nos permite el diálogo con Dios.
El desierto, sin embargo, es también lugar de ayuno. En el versículo 2 se nos dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Los 40 días que recuerdan pues aquellos 40 años del pueblo de Israel, los 40 días de Moisés también en el monte Sinaí. Tiempo de experiencia de Dios y tiempo también de sacrificio. Es lugar de ayuno. Jesús no prueba comida durante estos días. Por eso la Cuaresma también es tiempo de ayuno. El ayuno parece debilitar, ¿no? Parece que nos quita las fuerzas porque sin duda nos cuesta, pero en realidad nos hace fuertes frente a las tentaciones. Nos da la capacidad de poder vencer frente a la tentación porque nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos. Nos recuerda pues el sentido de nuestra vida, nos fortalece. En cierto modo debilita nuestro cuerpo tal vez, pero fortalece nuestro discernimiento. Por eso en la tradición cristiana el ayuno es tan importante. Y entonces nos encontramos como para enfrentar la tentación, vamos recapitulando cosas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener la experiencia de desierto, tenemos que vivir el ayuno, es decir, el sacrificio. Y bueno, adelantando un poco el método de Jesús para vencer la tentación, vale la pena reconocer que en las 3 tentaciones Jesús responde al tentador citando la Sagrada Escritura. Entonces, meditar la palabra de Dios, contar con esta palabra, me pone en las circunstancias de poder vencer, me da las herramientas para vencer. Entonces, el resumen de los medios para vivir mi vida de manera victoriosa frente a la tentación y las insidias del enemigo: estar lleno del Espíritu, ser conducido por el Espíritu, tener experiencia de desierto, el ayuno, el sacrificio y la palabra. 5 cosas con las cuales podemos enfrentar la tentación. Y por eso en este tiempo de Cuaresma tenemos que hacer propósitos que vayan en este sentido, ¿verdad? ¿Cómo me dejo guiar más por el Espíritu? ¿Cómo puedo vivir más el silencio y la oración? ¿Cuál va a ser mi ayuno, mi sacrificio para este tiempo? Ahora, una palabra sobre cada una de las tentaciones. Recordemos que en la versión de Lucas las tentaciones están ordenadas distintas a las de Mateo, de tal modo que la última tentación es la que pone a Jesús en Jerusalén, sabiendo que Lucas siempre pone su acento en la relación entre el Señor y la ciudad santa. Pero la primera tentación se enlaza con el final del versículo 2. Al final de los 40 días Jesús sintió hambre, no es para menos, después de esta experiencia de desierto, de silencio, de ayuno. El Señor tiene hambre y debe haber sido un hambre muy intensa, muy profunda. Entonces le dijo el diablo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. La primera tentación comienza con este condicional tan insidioso: si eres el Hijo de Dios. Como si la identidad de Jesús tuviese que ser comprobada o defendida. El enemigo siempre ataca en su tentación la verdadera identidad. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? ¿De verdad eres cuidado por Dios? Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. La tentación es la de usar los poderes mesiánicos de Jesús no para aquello que se le han sido dados, para servir, para curar, para el ministerio, es decir, el servicio de los demás, sino para él mismo, para su propio beneficio. Y Jesús le responde con la primera palabra de la Escritura. Está escrito: no solo de pan vive el hombre. Jesús cita así Deuteronomio 8:3. Te alimentó con el maná que desconocías tú y tus padres para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Mateo efectivamente añadirá esta parte: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es la tentación de lo sensible, de creer que nuestra vida depende de saciar el hambre aquí y ahora, que solamente importa lo que siento, satisfacer mi necesidad básica y mis pulsiones básicas, más instintivas. Sin duda, no podemos vivir sin satisfacer las necesidades básicas, como el hambre o el sueño. Sin embargo, qué importante que es recordar que no solo de pan vive el hombre, no solo de esta necesidad básica, no solo de lo mínimo. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo logos, de toda razón.
el hombre necesita tener un sentido en su vida, un logos, algo que le dé sentido a su existencia. Si no tiene esto, puede tener cada vez más cosas materiales, pero se pierde. ¿Cuántas veces hablamos con personas que lo que dicen es: siento que me falta algo, tengo cosas, tengo un buen trabajo, pero me falta algo, porque falta aquel logos, aquella palabra que da sentido a la vida, y no cualquier sentido, sino la palabra que sale de la boca de Dios, que da sentido a la vida según la voluntad de Dios. Y para vivir según esa palabra que sale de la boca de Dios, muchas veces hay que poner en segundo o tercer plano aquellas necesidades o aquellas pulsiones que brotan instantáneas, ¿no? Sobre todo sabiendo que han sido afectadas por el pecado original, ¿no? Entonces, la necesidad de satisfacer un deseo, un apetito, no siempre es lo mejor. Tengo que ver si está sometido a aquella palabra que sale de Dios. Entonces, la primera tentación es la tentación de lo sensible. ¿Vivo solo para lo sensible o vivo para el Señor? Segunda tentación. El diablo lo lleva a un lugar elevado y le muestra todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante. Y le dice: te daré toda esta potestad y su gloria porque me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo es tuyo. El demonio le promete a Jesús darle todas las posesiones, el dominio humano, el poder humano. La tentación es realmente comprensible. ¿Por qué? Porque lo que está ofreciendo el enemigo es darle a Jesús, digamos así, el dominio sobre todo el mundo, de modo que instaurar su reino sería lo más fácil. La voluntad de poder mueve y arrastra. El deseo de mandar absolutamente sobre mí, sobre mi propia historia. Yo decido sin importar nada ni nadie, sin importar a Dios ni los demás, pero también sobre los demás. Y vivir solo para acumular poder, para tener voluntad de poder sobre los demás, es adorar al diablo, adorar al enemigo. Y podemos creer que adoramos al enemigo con un fin bueno. Hoy asistimos con tanta facilidad a cómo es posible justificar incluso las guerras más irracionales pensando que tengo un fin bueno. Pero en realidad, si pienso solo en el poder, puedo tratar de justificarlo como quiera, pero finalmente estoy dando culto al enemigo. El enemigo se regodea con la guerra, con el mal, con la explotación del hombre al hombre, con todo lo que tiene que ver con un poder indiscriminado. Y por eso buscar el pacto con el poder, aunque sea con el pretexto de hacer el bien, es siempre una derrota. De esta manera, Jesús responde una vez más con claridad, sin negociar con el demonio. Inmediatamente responde Deuteronomio 6:13. Escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Deuteronomio 6:13. Es decir, responde inmediatamente con claridad, ¿no? Solamente a Dios hay que adorar. Y solamente adorando a Dios, y solo cuando se pone a Dios en primer lugar, sin vacilar jamás, sin renunciar a mis principios, aparentemente con un buen fin, entonces tengo sentido en mi vida y puedo vencer, ¿no? Y la última tentación es muy interesante, culmina con Jerusalén. Entonces lo lleva a Jerusalén y lo pone sobre el pináculo del templo y le dice de nuevo la insidia: si eres el Hijo de Dios, arrójate aquí abajo, porque escrito está: dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te protejan y te lleven en sus manos, no sea que tu pie tropiece contra piedra alguna. Es interesante porque es como que si el demonio dijera: ajá, me citas la Sagrada Escritura, bueno, yo también puedo citarte la Escritura, pero la cita de manera errónea, con mala intención. Es espectacular el comentario del Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret sobre este pasaje, cuando irónicamente dice que parece que el demonio ha estudiado en la Universidad de Tubinga, es exegeta, sabe aparentemente de Biblia, pero la usa para el mal, la saca de todo contexto y la utiliza para sus fines propios y no la interpreta según el Espíritu Santo y según la voluntad de Dios. Y esto es bien interesante porque incluso la Escritura pues, puede ser tergiversada cuando no se usa como debe ser. En este caso, lo que el demonio le está diciendo es: no hace falta que te cuides, no hace falta que cumplas la voluntad de Dios, porque el Señor te va a cuidar, ¿no?
Él es tu Padre, Él te va a cuidar de cualquier circunstancia. Eso dice el Salmo, ¿no? No dejará que tu pie tropiece en la piedra. Y esto ocurre cuando tomamos decisiones presumiendo de la providencia y misericordia divinas. Es decir, Dios me ama como sea, entonces voy a hacer cualquier cosa y de cualquier manera. Y sin duda, pues no es ese el mensaje del Señor y del Evangelio, ¿no? Hay que responder justamente no poniendo a prueba a Dios, sino confiando en Él y en su palabra. Por eso Jesús responde de manera radical con Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Y así Jesús vence. El demonio no le queda más que retirarse, se aparta hasta el momento oportuno, el Kairos. El momento oportuno es en la cruz, cuando lo vuelve a tentar. Y también porque en el momento oportuno es cuando nos tienta cada uno de nosotros, cristianos, que cuando cedemos, pues hacemos sufrir a nuestro Señor. Jesús ha vencido y nosotros podemos vencer en Él. Apoyémonos en esta presencia de Cristo para vencer durante esta Cuaresma. Que Dios los bendiga.